Hola amigos de 5 días, buenas noches. Señores, hoy volvemos con la situación de Venezuela, que sigue muy delicada. Todavía no vemos un final claro. Por una parte, la oposición, ¿verdad? Liderada por Juan Guaidó, presidente encargado y transitorio, y por otro, el presidente Maduro, que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, Washington presiona a Caracas, congelando todas las cuentas y activos de la petrolera Citgo, perteneciente a PDVSA en los Estados Unidos. Y Maduro, ¿cómo reacciona? Bueno, Maduro dice que va a responder a esta medida con acciones legales. Bueno, recordemos, señores, que ante la falta del presidente constitucional, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la potestad de asumir el gobierno. Aquí sería igual. Creo que tenemos en eso la misma constitución. Bueno, pues en este caso es Juan Guaidó, esa persona. Y él, Juan Guaidó, es el tercero al mando del Partido Voluntad Popular, ya que el primero, que es Leopoldo López, está en prisión domiciliaria, bueno, ustedes saben, desde hace mucho. Y el segundo, que es Freddy Guevara, está asilado en la Embajada de Chile en Venezuela. Bueno, sin embargo, la gente de Maduro dicen que Maduro es el presidente electo constitucionalmente. Bueno, ¿cómo se resolverá esta situación? Vemos incluso que hoy ya la Unión Europea parece que está en camino de aprobar a Guaidó como presidente encargado. Pero para analizar este tema nos acompaña, como todos los jueves, aquí en WhatsApp Finanzas, qué está pasando en el mundo que afecta las finanzas y nuestro bolsillo. Y la verdad es que esta situación de Venezuela afecta a todo, vamos a decir, la economía regional e incluso mundial. Para eso tenemos aquí al economista Carlos Esper, que además es venezolano, para que nos hable de esta situación tan caldeada y peligrosa que hay en Venezuela. Carlos, bienvenido Mónica, y buenas noches. caramba, muchas Hablar gracias. de tu país aquí, tú te sientes Ya como vi en tus una aguas. introducción muy completa, la verdad, y agradecido por esa introducción. Bueno, como ahora te venezolano. toca a ti desarrollar y Vamos ver a hacer cómo pues todo lo posible. esta madeja la vamos desamarrando. Sí, es muy importante y creo que para tratar de guardar un poco con la forma de WhatsApp Finanzas, y hablemos un poquito, empecemos hablando un poquito por la parte económica de lo Sí. que es la implicación que ha tenido para el régimen la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de congelar las cuentas y todos los activos pertenecientes a la empresa Citgo, perteneciente a Petróleos de Venezuela, como bien señalaste, que están en el territorio norteamericano. ¿De cuántos millones estamos hablando, Carlos? Estamos hablando de un total de unos 7.000 millones de dólares en activos. Eso incluye, por supuesto, lo que es el dinero cash, el flujo de caja que había para el momento. Sí. ¿Esto qué lo comprende? Esto no es que son 7.000 millones de dólares en efectivo. Estamos hablando de que ahí está la refinería de Lake Charles y la refinería de Corpus Christi. ¿Eso está en California? No, eso está en el Golfo, en el Golfo de México. Sí. Sobre el Golfo de México, porque allí es por donde entra el petróleo venezolano para ser refinado. O sea, son refinerías que además están diseñadas para atender el proceso de refinado de las características Estas son propias. las refinerías que se afectan mucho cuando los ciclones llegan. Eso es correcto. Pero sí, Citgo está en California, ¿verdad? No. ¿Dónde está Citgo? Está propiamente ahí en el Golfo de México. Okay. Entonces, lo que estábamos tratando de decir es que la refinería está diseñada para el tipo de petróleo que viene de Venezuela. Es poco usual que tú logres cambiar rápidamente de proveedor si por alguna circunstancia te cortan el suministro. Por eso la medida es muy interesante, porque no le cortan a las refinerías, que son refinerías que están en territorio americano, la posibilidad de continuar recibiendo petróleo. Lo que le están cortando es al régimen de Maduro la posibilidad de continuar recibiendo los recursos por la venta de los 400,000
barriles que diariamente llegan para ser refinados, que equivalen a aproximadamente unos 20 millones de dólares diarios. Mucho dinero. Entonces estamos hablando de unos 600 millones, 700 millones de dólares mensuales que le están cortando al régimen. De la totalidad que Venezuela produce, ¿cuánto es esto en proporción? Bien, Venezuela antes de Chávez había logrado casi los 3 millones de barriles diarios. Sí, eso sabemos. Actualmente estamos por debajo del millón. Sí. Ellos han destruido la industria petrolera, han acabado, y de ahí eso explica en parte el por qué hay una hiperinflación del 1.000.000%. Pero sobre este tema en particular es bueno resaltar que he escuchado en los medios de comunicación una información donde dicen que los Estados Unidos han robado ese dinero, los 7.000 millones, y que además van a utilizar esos recursos para saldar las nóminas de aquellos funcionarios que estuvieron en el paro obligado, pues, porque es el shutdown del gobierno. O sea, los funcionarios que no se le ha pagado por el shutdown del gobierno. Bueno, yo no sé de dónde sacan esa información. Yo considero que es falsa de toda falsedad, porque sencillamente estamos hablando de activos fijos, o sea, salvo lo que pueda haber en flujo de caja, no es algo que es liquidable de manera inmediata. Además, el Departamento del Tesoro ha sido muy enfático en que ahora mismo eso está congelado, pero a disposición del gobierno legítimo de Venezuela. Pero ellos pudieran tomar algo de ese flujo de caja para sí. ¿Pudiera el gobierno de los Estados Unidos? No, para nada. ¿Por qué esto se ha trastocado en esta forma? No. Se congelan las cuentas y se colocan a la disposición del gobierno legítimo. O sea, el único que tiene firma ahora para poder sacar dinero es Juan Guaidó. Esa es la pregunta. Nadie más tiene firma. O quien él designe. No. Es que ese dinero no es para que los Estados Unidos jueguen con él. Es un soberbio disparate decir que Estados Unidos puede utilizar esto para algo. Un soberbio disparate, sí. No lo quiero calificar de otra cosa, pero no sé dónde sacan esa información, pero es absolutamente falsa, tendenciosa y evidentemente responde a intereses del régimen, porque el régimen quiere victimizarse, pero lo que está tratando de hacer el Estados Unidos de la manera más pacífica y dentro de un contexto absolutamente constitucional, rescatar el orden interno de Venezuela, ahogando financieramente a estos narcotraficantes. Eso te iba a decir, Carlos, que lo que sí es cierto es que se va a ahogar el gobierno de Nicolás Maduro y ellos dicen que no están dispuestos porque eso no es atribución de ningún país extranjero, pero esas refinerías sí pertenecen a suelo... Están en suelo americano, pero pertenecen a Petróleos de Venezuela. Sí, pertenecen a Petróleo de Venezuela. 100%. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos toman esta decisión? Pedidos por el gobierno de Juan Guaidó interino, o sea que no es que no solo por el gobierno interino de Juan Guaidó, por la Asamblea Nacional que emite una resolución que dice, por favor, naciones democráticas del mundo, ayúdennos a evitar que continúe el desfalco del régimen porque de Maduro. Había salido dinero no solamente para el gobierno de Venezuela, sino para algunos particulares de ahí, de Petróleo Ellos siempre de han utilizado a PDVSA como una gran máquina lavadora de activos. Eso la convirtieron, lamentablemente la demolieron convirtiéndola en una gran lavadora de activos. Fíjate que no es el único país que nos apoyó en este sentido, hay otra circunstancia. Cuando intentaron mover 1.200 millones de dólares de oro desde el Reino Unido, y el Reino Unido también se opuso a la movilización del oro. Así que hay un concierto de naciones que están a favor de estrangular financieramente al régimen, al usurpador, porque recordemos que es un usurpador, y yo creo que sería interesante también aclarar por qué no es conveniente hablar de que Juan Guaidó se autojuramentó. Y no solamente de por qué no es conveniente hablar de por qué sí o no se juramentó. A mí me interesa mucho entender, Carlos, por qué no le corresponde a Nicolás Maduro ya la presidencia. Porque, aunque como decía en la introducción, sería Juan Guaidó el que le tocaría por ser el presidente de la Asamblea, esto pasa cuando el presidente se ausenta y Maduro dice que está ahí. Entonces, ¿cuál es el intríngulis? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que nos fueron llevando hasta tener que asumir la posición Juan Guaidó con un concierto de potencias internacionales? Pues de acuerdo. Nos vamos a la pausa y nos explicas esto para entenderlo mejor. Me gusta cuando amanece, cuando me
los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Analizando la situación de Venezuela para tratar de entender mejor lo que pasa en ese hermano país. Le preguntaba a Carlos en el segmento anterior, Carlos, ¿por qué dice la Asamblea Nacional que le corresponde la presidencia a Juan Guaidó porque Maduro se ausentó del gobierno? ¿Cómo es esto que Maduro se ausentó del gobierno? La figura jurídica del abandono del cargo no responde a que Maduro permanezca o no en el Palacio de Miraflores, sino que cumpla con la misión que se le encomendó cuando fue supuestamente electo hace 6 años. Como ha sido una tragedia monumental, ha incumplido con absolutamente todo, ha pisoteado la Constitución Nacional, tiene 1.000.000% de inflación anual, la más alta del planeta. Sencillamente la Asamblea Nacional se reúne y decide en mayoría calificada el abandono del cargo por parte de Maduro. Y él salió diciendo, no, pero es que yo estoy aquí, Miraflores. Sí, pero igual, usted abandonó el cargo. Eso sucedió en el 17. En el 18 se ratificó esa decisión, porque teníamos que contar con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Entonces, lo que ha hecho en paralelo en el 2018, el 10 de mayo, Maduro decide adelantar las elecciones para tratar porque la pérdida de soporte nacional era tremenda e internacional, adelanta unas elecciones absolutamente fraudulentas. Y son fraudulentas ¿por qué? Es importante que la gente lo sepa. Porque inhabilitó todos los partidos políticos con opción, metió presos a todos los potenciales candidatos con opción de triunfo. Hizo todas las trapisondas habidas y por haber para tener favoritismo dentro de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Y además hizo trampa. Tanto así que la mayoría de los países democráticos del planeta desconocen las elecciones del 10 de mayo. Y más aún, el presidente de la empresa Smartmatic, que era la que históricamente ha llevado el control de las elecciones, porque son electrónicas, las elecciones, el voto es electrónico, se huyó al Reino Unido y desde allí dijo, por lo menos 1.000.000 de votos abultaron la cifra de los resultados electorales a favor de Maduro. Pero como todos los demás estaban además prohibidos de participar, ¿qué hizo la gente? Se abstuvo, hubo más de un 80% de abstención. Este dato de este fraude electoral que de la compañía Smartmatic divulgaron, ¿esto salió en los periódicos? Eso está en todos lados donde lo quieras ver, está en toda la prensa internacional. O sea internacional. que realmente está testificado por toda la prensa internacional. Así mismo. ¿Y a qué respondió Maduro ante esto? No, que el imperio lo había comprado, que como ahora tiene intereses en el mundo, en otras empresas y en otros países para vender su sistema, entonces está dispuesto a embarrar a otras, bueno, en fin, sandeces, porque estamos acostumbrados a las sandeces de Maduro. Pero esa es la razón por la cual el planeta, prácticamente el planeta, bueno, el mundo democrático, desconoció las elecciones del 10 de mayo. ¿Qué pasa? El 10 de enero, Maduro asume ante un organismo ilegítimo, pero que además, aunque lo fuera, no tiene las facultades para juramentar un presidente. O sea, que es el Asamblea Antigua. No, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, se juramenta en el Tribunal Supremo ilegítimo de justicia. Que nombran ellos. Que se nombraron ellos sí. Entre gallos y medianoche, minutos antes de entregar la Asamblea Nacional legítima en el año 2016. Ellos incluso se nombran ellos mismos. Me acuerdo muy bien de Habían diputados del PSUV que se postularon para magistrados y se nombraron magistrados de la Corte. Wow. O sea, eso es un desmán. Pero además de eso nombran a Michael Moreno. Imagínate tú, Michael Moreno es un doble homicida. Señores, 2 cargos por homicidio. Ese es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. ¿Y cuáles son los cargos por homicidio que tiene? ¿Ah? ¿Cuáles son esos cargos por homicidio? No, cargos por homicidio no. Tuvo cargo y sentencia. Fue sentenciado y preso en 2 ocasiones por 2 homicidios. O sea, y cumplió condena. No, le dieron beneficio de duda. No, beneficio de duda no, beneficio de causa y lo liberaron en las 2 ocasiones. Pero ¿y cómo esto es posible? Bueno, porque todo es posible en el mundo de lo posible. Wow. El caso es que, imagínense ustedes, quien juramenta a Maduro es un doble homicida, pero además no tiene facultades constitucionales para juramentar a nadie. El 10 de enero, entonces,
se verificó un acto de usurpación, porque ya el abandono del cargo estaba decretado por la Asamblea Nacional y él el 10 de enero asume unas funciones a manos de alguien que no lo puede juramentar como presidente usurpador. Esa es la razón por la cual todo el planeta estaba esperando hasta el 10 de enero para desconocerlo. Porque ahí terminaba su formalmente. periodo. Y ahí a partir de claro, ese día terminaba el periodo. Y a partir de ese momento empieza la OEA, la OEA ya hizo su declaración con el secretario general de la OEA, pero es que hubo una votación en la OEA que ganaron en materia del no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente. Y surgieron muchísimas voces en función de eso. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea demoró un poco más. Hoy el Parlamento Europeo se pronunció por el 70% de los votos a favor de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Ya lo había hecho con relación al desconocimiento a Maduro. El 23 de enero, esto es lo que es interesante que la gente lo tenga claro. El 23 de enero, Juan Guaidó, ¿y por qué llega Juan Guaidó? Usted ve la pregunta. ¿Por qué Juan Guaidó es presidente de la Asamblea? Cuando en el 2016 se asumen las competencias de la Asamblea Nacional Legítima, también acuerdan las facciones políticas ir turnando la presidencia de la Asamblea y comienza con Acción Democrática y luego pasó Primero Justicia y luego vino un nuevo tiempo. Ahora le tocaba a Voluntad Popular. ¿Pero a quién le tocaría? Le hubiera tocado a Leopoldo López, que es el líder de Voluntad Popular. Pero como Leopoldo López tiene arresto domiciliario, fíjense cómo es la democracia en Venezuela, le tocaría a Freddy Guevara. Pero como Freddy Guevara, que es diputado de la Asamblea, está asilado en la Embajada de Chile porque tiene orden de captura, entonces quedó Juan Guaidó. Y como tocaba alternativamente por el pacto de los partidos, le tocaba a Voluntad Popular, Juan Guaidó, que era un diputado poco conocido, llega a presidente de la Asamblea Nacional. Esa es la razón por la cual Juan Guaidó llega a presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, comienza un proceso en donde la Asamblea Nacional comienza a protegerse de lo que ocurrió el 10 de enero. Y comienzan a prepararse para una fecha histórica en Venezuela, que es el 23 de enero. El 23 de enero es cuando se produce el juramento de Juan Guaidó. Sí. ¿Pero ante quién? Ante la Asamblea Nacional. Pero no en la sede de la Asamblea Nacional. No, pero bueno, no, ok. Eso se ha criticado también. Sí, pero fue algo muchísimo más espectacular. Fue ante cientos de miles de personas que estaban reunidos allí en lo que se llama un cabildo abierto. La figura del cabildo abierto es constitucional, pero es que además... ¿Desde cuándo esa figura es constitucional? En la Constitución ¿Desde siempre? del 99. Del 99. Pero además de eso, estaba la Asamblea en pleno. Entonces, o sea, había quórum de la Asamblea Nacional. Había quórum para entender ese tema en particular. Y él lo primero que hace es jurar ante Dios. Pero es que él ni siquiera necesitaba jurar ante Dios. Él no necesitaba ni siquiera juramentarse. Automáticamente, en el momento en que él es presidente de la Asamblea Nacional, por el hecho del abandono del cargo y el momento de la usurpación del 10, él ya era automáticamente constitucionalmente presidente. ¿Qué implica, Carlos, esta figura de cabildo que tú dices que estaba presente como figura? El cabildo es una figura histórica. De hecho, fue cuando el 19 de abril de 1810 se emprendió nace la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que es un año previo a la Declaración de Independencia. Entonces, la dirigencia, digamos, local de la época convoca a cabildo al capitán general Vicente Emparan, y ahí es donde le dicen, bueno, usted no representa a Fernando VII porque está Napoleón José Bonaparte en el poder en España. Y entonces el hombre sale a un balcón y pregunta a la población, ¿ustedes quieren que yo siga siendo su capitán general? Y el padre José Madariaga se para atrás de él, hace una seña y la gente que estaba en la que hoy es la Plaza Bolívar, que en la época era la Plaza Mayor, ven al padre diciendo que no y le dicen no, y él pronuncia su famosa frase diciendo, bueno, si ustedes no quieren que yo siga gobernando, yo tampoco quiero mando, y renuncia a nombre o a favor de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, que resulta que eran todos los patriotas de la época, que un año después dan un golpe de Estado el 5 de julio declarando, siendo la primera nación sudamericana en declarar la independencia. Sí, una figura histórica. Interesante. Entonces la figura del cabildo era y entonces en el 99 se acepta esto
en la Se Constitución. acepta que haya la posibilidad de hacer cabildos populares o cabildos abiertos, con- cabildos ciudadanos. para tomar decisiones. Para tomar, sí, determinadas decisiones locales. O sea, municipales, Pero, por pero supuesto. repito, por eso él llama a cabildo, porque convoca muchas asambleas a nivel nacional, porque fue viajando por todo el país. Pero cuando hace ese cabildo en Caracas, él tiene a la Asamblea Nacional atrás. Claro, porque el cabildo es simplemente una representación local. Fue la Asamblea local. Nacional. Él emite ese juramento ante los miembros de la Asamblea Lo que Nacional. pasa también es que los de Maduro dicen que esa no es la Asamblea Nacional legal. O sea, acuérdense que que en Venezuela hay dos asambleas, una constituyente y una Asamblea Nacional. Seguimos en el próximo segmento, Carlos. Me gusta Cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta Todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, toda su belleza, te abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Continuamos con Carlos Espert y la situación de Venezuela. Y hablábamos en el segmento anterior, ¿cuál es la diferencia de esa Asamblea Nacional Constituyente que apoya a Nicolás Maduro y ellos dicen que es la que tiene, pues, la legal, ellos le llaman, versus la Asamblea Nacional, que fue la que ganó en las elecciones de medio tiempo, pues, el Congreso, pero fue descalificada? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es el intríngulis del asunto? Claro que Carlos? sí, es muy importante que la gente lo tenga claro. En el 2016, la oposición, contra viento y marea, porque hay que ver todo lo que hizo el régimen para impedir esos resultados, ganó el 66%, es la mayoría calificada en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Cuando vieron estos resultados, ellos hicieron dos cosas. Una, sin tener ninguna prerrogativa para tales efectos, obligaron a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a renunciar. ¿Para qué? Para ellos autodesignar una camarilla del partido de gobierno, del régimen, como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo los obligaron? Los obligaron a renunciar. Pero Si no, le pusieron una pistola bueno, la vas a pasar muy mal. y ellos renunciaron. Y muchos de ellos renunciaron. Otros sencillamente ya les tocaba retiro. Entonces fueron forzados, además lo declararon después. Muchos de ellos salieron Sí, del eso país sí- y lo eso sí declararon desde el recuerdo. exterior. Entonces se autonombran un montón de magistrados del PSUV, incluido el Michael Moreno, el doble homicida, que es el presidente del Tribunal Supremo, y a través de él ya digamos que blindan al régimen. Luego inventan una circunstancia de un fraude electoral en el estado Amazonas para inhabilitar 4 diputados, 1 del régimen y 3 de la oposición, para romper la mayoría calificada que le hubiera permitido la Asamblea Nacional, incluso hasta reformar la Constitución. A partir de este momento empieza un estira y encoge entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Ilegítimo de Justicia. Es el punto más importante entonces de inflexión aquí. Sí, absolutamente. Porque eso es lo que precipita que el Tribunal Supremo declare en desacato a la Asamblea Nacional Claro. Legítima y diga, a partir de Claro. ahora nosotros no reconocemos Claro. ningún dictamen, anulan un poder del Estado. Un poder, el Tribunal Supremo de Justicia, que además es nombrado por la Asamblea Nacional, porque es por derivación, no por elección, un poder que además es nombrado por la Asamblea, decide anular a la Asamblea Nacional, declararla en desacato y no reconocer más nunca Que comenzando a que una no hubiera decisión. podido estar ahí ese tribunal. No, imposible. Si hubiera estado la Asamblea Nacional. Es imposible. O sea que tú aseguras que hubo fraude en esa nueva Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, que de hecho fue incluso... No, eso fue posterior. La Asamblea Nacional Prostituyente, que la llamo yo, fue un invento, como se quedaron sin asamblea, porque en el momento en que el Tribunal Supremo dice, no, ya yo no puedo seguir acatando decisiones de la Asamblea Nacional,
Entonces dicen, pues entonces vamos a vamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, ¿Qué? yo entendí, no, se entendió perfectamente, Carlos. Claro que fue posterior, porque primero pasa lo que pasó en las elecciones, el tribunal es el que hace realmente que no se acepten, que declare el fraude en Amazonas, y después de eso es que se nombra esta Asamblea Nacional Constituyente para que hubiera un cambio, para que se eligieran de nuevo. Esa es la pregunta. No. O sea, para poner en paralelo un nuevo poder, dándole facultades ilimitadas, convirtiéndolo en un ente incluso supranacional, porque es lo máximo que tú puedes poner en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero fue por elecciones. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces se Ellos convocan elecciones. convocaron elecciones, pero imagínate tú, todos los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente eran del PSUV. Porque los otros abandonaron por falta de fe. Porque evidentemente es una jugada para desconocer la Asamblea Nacional Legítima que acababa de ganar con el 66% de los votos. Que hizo muy mal en abstenerse. No es que se las habrían robado igual. Mira, cuando ganaba un gobernador, cuando ganaba el gobernador de Miranda o el del Táchira, inmediatamente le colocan un protector. Tutelan al gobernador con un protector nombrado por el Ejecutivo, que es el que recibe los recursos. Entonces el gobernador pasa a ser una figurilla. Es lo mismo querían hacer con la Asamblea Nacional Legítima. Bueno, entonces ahora te vamos a poner un organismo que te tutele, porque ellos no soportan una derrota. Acuérdate que es una dictadura y están dispuestos, como lo dijo clarísimo Maduro, ni por las buenas ni por las malas, ni con votos ni con balas me van a sacar de aquí del poder. Ese es el demócrata que ustedes tienen ahí. Fue una aseveración muy fuerte. Por eso yo te digo una cosa, todos aquellos que estén del lado de Maduro son igualmente cómplices de la tiranía. Así que mucho cuidado con estar. Por eso yo felicito y me congratulo de la decisión del gobierno dominicano, no solamente de haber desconocido a Nicolás Maduro como usurpador, o reconocido como usurpador, o desconocido como presidente, sino además reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo constitucional de Venezuela. Carlos, te voy a proponer que hagamos un segundo programa para mañana viernes, claro que sí, y hablemos de qué esperan los venezolanos ante este compás de espera que tiene ese país en este momento, y qué quieren los que están a favor y en contra de lo que es este nuevo presidente encargado. ¿Qué quieren los Estados Unidos? Que muchos lo acusan de una injerencia extranjera. ¿Qué quieren los países que apoyan a Maduro? Rusia, China, Irán, Cuba y otros. ¿Qué se puede esperar? Desde un punto de vista, a ver si lo hacemos sin pasiones, pero dando nuestra opinión al respecto. Señores, será hasta mañana viernes. Disfruten, comiencen a ver si lo dejan todo terminado para que podamos disfrutar de un feliz fin de semana. Buenas noches.